Muy buenos días. Pues vamos a hacer esta presentación de nuestro observatorio financiero y, como acostumbramos a hacer, intentamos siempre invitar a personas relevantes que enmarquen temas económico-financieros, ¿no? Independientemente de que Antonio Pedraza, pues como presidente de esta comisión y Solesterno Velo después, y Antonio Pedraza lo que haga es hacer la presentación de la figura que nos ha necesario presentar del ministro, de Luis Planas. Yo exclusivamente quisiera yo estuve con él en Barcelona el día antes, o el mismo día, perdón, 2 días antes. 2 días antes que él lo nombrara ministro. Él lo sabía, no nos lo dijo. Y entonces a mí realmente lo que me impresionó es encontrar una persona que tiene 4 variables que no son sencillas, ¿no? La primera variable es, él ha sido diplomático, ha sido ministro, ha sido embajador en un país tan importante como es Marruecos, un país de referencia para nosotros. Es una persona que tiene un currículum de representación institucional y por tanto sabe lo que es un parlamento, lo que es la política, lo que difícil que es tener ideas y después la logística para poderlas aplicar. A mí realmente lo que me impresionó es que posiblemente es de las personas que conocen mejor cómo funciona esto de la Unión Europea, que es un mundo, y por lo tanto tener todo este bagaje. Y ahora decía pues que él se siente, bueno, que es un tecnócrata. Hablábamos del concepto de tecnócrata del tema que nos ocupa. Sobre el tema del sector primario, a veces tenemos una visión muy simple. El sector primario, aparte de lo clásico, es toda la industria relacionada con el sector primario, que es una industria bastante especial, porque precisamente la industria relacionada con el sector primario es una industria muy relacionada con el territorio, muy asentada en el territorio, una industria que cuando hay crisis aguanta muy bien, es una industria que hace país, y por lo tanto un ministro que, claro, se puede decir, estamos hablando que puesto más o menos podía representar más o menos el 11% del PIB, pero sobre todo yo quisiera decir la importancia de, en mi tierra, por ejemplo, se ha visto perfectamente en esta gran crisis, aquella zona donde había industria agropecuaria ha aguantado mucho mejor la crisis y ha creado unas estructuras sociales y humanas muy avanzadas, y que por lo tanto es un ministro que gestiona un tema muy importante. Una vez dicho esto, que no sé si lo he hecho con exactitud y si he transmitido con exactamente lo que quería decir, yo le pediría a Antonio Pedraza que por favor nos presentara al ministro. Muchas gracias. Bueno, buenos días, señor ministro, presidente del Consejo General, compañeros, Victoria, Salustiano, que confeccionan y colaboran en la coordinación del observatorio. Yo quisiera, y daros las gracias a todos por vuestra asistencia, también a la prensa especialmente, muchos amigos y muchos colegas economistas que hay aquí, a todos dados por saludados. Yo quiero primero agradecer al ministro en las circunstancias especiales en que nos estamos moviendo en el campo, que esté con nosotros aquí. Yo sé que tiene una agenda muy compleja y por eso quiero agradecer, querido ministro, también a tu equipo, a Miguel Ruiz, a Anabel y a Ángela, por el esfuerzo que han hecho y la coordinación que han tenido con nosotros tan absolutamente eficaz. La verdad es que estamos muy reconocidos por esas circunstancias de amoldar la agenda del ministro a este tema. Quiero comentar que siempre han presentado este informe personas muy importantes, pero nosotros al informe que le damos más importancia siempre es al último del año. Este es el último cuatrimestre del año. Hemos tardado en presentarlo y en prepararlo, pero reposadamente se va a hacer un análisis profundo y preciso de lo que ha sido la situación financiera y económica en España. Yo quiero, si me lo permitís, hacer la presentación de nuestro querido ministro, una persona conocida, con una gran entidad y muchísima fuerza. Nacido en Valencia el 20 de noviembre de 1952, un hombre joven, casado, 2 hijos. Es licenciado en Derecho, premio extraordinario de licenciatura, inspector de Trabajo y de la Seguridad Social.
Entre 1982 y 1987, diputado a Cortes por Córdoba, miembro de la Comisión Constitucional y de la Comisión de Asuntos Exteriores, miembro del Comité Mixto Cortes Generales Parlamento Europeo, miembro de la Ponencia de Seguimiento de las Negociaciones de Accesión a las Comunidades Europeas y ponente de la ratificación del acuerdo. Fijaos qué temas más importantes donde este hombre ha estado, lo que han marcado a España este tipo de acuerdos. 1986-1993, diputado al Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Institucionales, miembro de la Delegación para la Relación con el Congreso de los Estados Unidos. Del 93 al 94, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, donde dejó un recuerdo imborrable. Del 94 al 96, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, diputado por Córdoba al Parlamento de Andalucía, senador en 1996, miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Del 96 al 99, director del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, siendo él responsable para las relaciones con el Mediterráneo, América Latina y Asia. Del 99 al 2004, director del gabinete del comisario Pedro Solbes, responsable asimismo en este gabinete Luis de los asuntos económicos y monetarios. Embajador de España en Marruecos del 2010 al 2011, una etapa que le ha marcado poderosamente y que es muy importante para España por lo que supone Marruecos de cercanía y de problemática. Del 2010 al 2011, embajador representante permanente de España ante la Unión Europea. Del 12 al 13, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Del 14 al 18, secretario general del Comité Económico y Social Europeo. Desde junio del 2018, es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Luis Planas habla perfectamente español, inglés, francés e italiano. Es miembro fundador del Transatlantic Policy Network desde 1990. Tiene la Gran Cruz de la Orden de Mérito de la República de Austria, 1995. El Gran Cordón del Wisap Alawi de Marruecos, 2011. Es una de las principales condecoraciones, sino la más importante del reino alauita. Autor de artículos y trabajos sobre temas sociales europeos que sería muy prolijo destacar y detallar. Bienvenido, Luis. Es un honor para nuestro Consejo General que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, buenos días, señor presidente del Consejo General de Economistas, señor presidente de la Comisión Financiera, señoras y señores, es para mí un gran placer el poder estar con todos ustedes esta mañana aquí en la presentación de este informe ejecutivo del Observatorio Económico y Financiero correspondiente al último cuatrimestre del año 2019, que los economistas asesores financieros hacen público con puntualidad y diligencia. Como se indicaba hace un momento, es probablemente el informe del año que suscita una mayor atención y para mí es un gran honor poder compartir este principio de la mañana con ustedes. Y además, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, agradezco muy sinceramente este trabajo, puesto que los datos procesados, el análisis y la interpretación constituyen, yo diría que un insumo fundamental para quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan al desarrollo económico de nuestro país y, en definitiva, a la vida de las personas. Lo comentábamos hace un momento en relación con la preparación del próximo Plan Estratégico Nacional de la PAC, sobre el que volveré después. El aumento creciente de los datos y su complejidad hace necesario disponer de fuentes fiables y yo creo que este informe ejecutivo de los economistas asesores financieros se ha convertido ya en una referencia para dar una panorámica de las constantes vitales de nuestra economía y me adelanto en felicitarles. Incluso antes de su presentación he tenido ocasión efectivamente de leerlo brevemente y me parece que es efectivamente un documento de un gran interés y una gran intensidad. Y evidentemente ante todos ustedes, profesionales del ámbito económico, economistas, porque creo que es muy importante que unos debates profundos, fundamentados y sosegados sean
estén presentes en este escenario de esta economía globalizada. Si me permite el presidente, haré una leve enmienda a su observación, simplemente para que quede claro en este contexto, sobre el concepto de tecnocracia. Porque yo comentaba hace un momento, estos días leo, pues se ha leído un currículum probablemente excesivo, por extenso, y demás hace un momento, el calificativo de un equívoco que creo que tenemos en la sociedad española, que es el concepto de tecnocracia o de tecnócrata. Se duele llamar tecnócrata aquel que tiene una visión exclusivamente técnica en los temas, pero quienes como yo somos políticos y formamos parte del gobierno de España y otros, se denomina tecnócrata aquel que sabe de lo que habla. Yo, si la calificación de tecnócrata es efectivamente esa, el hablar con un conocimiento de causa, la acepto. Si no es así, no la acepto. Es decir, yo creo sinceramente, si me permiten esta observación ad limitem, que estamos necesitados, y por esto esta invitación de hoy me place mucho, de compartir públicamente no solo los conflictos puntuales o los titulares de los periódicos, sino una capacidad de análisis profundo de dónde estamos y a dónde vamos. Sobre los datos generales de nuestra economía, ustedes los conocen muy bien, están muy bien reflejados en su informe. Mi colega, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, los hace públicos periódicamente, y yo creo que nos encontramos en un momento interesante. Hemos cerrado con un crecimiento del 2% el año 2019, pero es verdad que al conjunto de nuestra economía le acechan incertidumbres internacionales que tenemos que tener presentes, esa ralentización de la economía mundial, el propio Brexit, del cual nadie habla en este momento, pero que está ahí, sobre todo en esa negociación que durante todo este periodo transitorio nos debe llevar al 1 de enero del año 2021, donde se produciría la ruptura definitiva y la apertura de una nueva etapa de relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido. Los temas comerciales, las relaciones con Estados Unidos y China, que veo que también nos afectan a nosotros, y muy particularmente en el ámbito agroalimentario, en relación con el panel Airbus y el futuro panel Boeing, o las dificultades geopolíticas en Oriente Medio. Por tanto, yo creo que es un escenario altamente complejo, en el cual el Gobierno de España, y yo mismo, o parte del Gobierno de España, mantenemos una confianza basada en un crecimiento que lo va a ser previsiblemente este año y en años sucesivos, inmediatos, por encima de la media de la zona euro, lo cual nos debe dar, por supuesto, un elemento de tranquilidad, de aseguramiento, pero también al mismo tiempo de reto ante lo que nos encontramos. Pero bien, no les voy a hablar del reto general, les voy a hablar de los retos del ámbito al que me dedico de forma más específica, al sector primario, a la agricultura y ganadería, a la industria agroalimentaria, y que son clave dentro de la economía española. Son clave desde un punto de vista económico, son clave desde un punto de vista social y son clave desde un punto de vista territorial. Económico es claro, el sector primario, stricto sensu, agricultores y ganaderos, suponen aproximadamente una pequeña cifra, el 2,8% de nuestro PIB, un empleo de unas 800.000 personas, pero si tenemos en cuenta de lo que me gusta a mí habitualmente hablar, que es del complejo agroalimentario, que es una visión, yo entiendo que más moderna y que evidentemente entra dentro del ámbito de actuación de mi ministerio, estamos hablando de una cifra cercana al 11% del PIB, de un empleo que se sitúa en torno a los 2.700.000 personas y de unas 30.700 empresas en el conjunto de nuestro país, con una facturación que se sitúa en ventas en aproximadamente 105.000 millones de euros, y quiero subrayarlo, y prácticamente la mitad, 52.000 y pico, o sea, el 50%, lo son de exportación a los mercados exteriores, Unión Europea y extra-UE. Y muy importante, con un saldo positivo, con una balanza positiva de 12.000 millones de euros, que es la segunda de la UE detrás de los Países Bajos. Por tanto, yo creo que todo ello efectivamente configura una situación de un sistema agroalimentario muy potente, en el cual somos especialmente
en algunos sectores, aceite de oliva, frutas y hortalizas, vino, somos potencia mundial y en muchos casos líderes mundiales, efectivamente lo somos en los mencionados anteriormente en términos de volumen y en 2 de los 3 casos en términos también de precio. Pero no quiero solo tener esta presentación o esta imagen. Estamos hablando de la presentación de un informe correspondiente al año 2019, por tanto, también hemos tenido unas dificultades. El Ministerio hizo público para su comunicación a Eurostat a final del 19 los datos correspondientes a la renta agraria y al sector primario en el año 19, que no han sido muy positivos, han sido de una disminución del 8% global, fruto de 2 circunstancias cruzadas. De un lado, la campaña 2018-2019, con unas grandes producciones que condicionaron unos precios a la baja, piense el sector aceite de oliva o en el sector de cítricos particularmente, y en el año 19 una sequía que se ha prolongado en buena parte del año, que ha contribuido a una menor producción. Esta interacción entre precios bajos y menor producción nos ha conducido a una disminución de renta. A pesar de ello, somos la segunda renta agraria de la Unión Europea después de Francia. Por tanto, es evidente que está ahí, pero con esas turbulencias y esos vientos cruzados que tenemos ahí presentes. Por tanto, todo esto nos contribuye a situar lo que ustedes ven en estos días. Lo comentábamos antes, el ministro de Agricultura no suele ser el miembro más conocido del Gobierno. Me ha tocado, pues casualmente estos días, pues que haya medios de comunicación que me sigan, a lo cual les agradezco profesionalmente, y que me escuchen con mucha atención, y por eso soy muy riguroso siempre cuando me siguen y cuando no, con mis palabras y mis observaciones. Pero quería hacer esta introducción para situar lo complejo que es el momento actual desde el punto de vista de los precios y de su volatilidad, y por tanto la dificultad y los retos ante que nos encontramos. Pero yo creo que para responder a ese reto tenemos que tener un poco lo que los ingleses denominan la big picture, la gran perspectiva, la gran visión, porque si no, no podemos responder a esa visión concreta. Para situarles brevemente, en el año 1977, al inicio de nuestra transición, el sector primario ocupaba el 19,4% del conjunto de la población ocupada, lo era en el sector primario. En 1986, cuando entramos en las comunidades europeas, la cifra había disminuido ya al 12,4%. En el año 2000, justamente con el euro, un gran momento para toda nuestra economía y para toda nuestra presencia internacional de España, estaba en el 5,7%. En el año 2019 ahora está en el 3,5%. Es decir, que ha habido una reducción progresiva en la ocupación, que no lo ha sido, al contrario, en términos de facturación, en términos de ventas, en términos de producción, por tanto, que ha significado un incremento muy significativo de la productividad y del rendimiento del conjunto del sector, de lo cual, evidentemente, creo que esta sociedad española, y especialmente los últimos 20 años, que han sido la eclosión de toda la capacidad exportadora de nuestro sector primario, ha sido fundamental. Segundo elemento de esa referencia, ¿dónde está España en la Unión Europea y en el mundo? Tomemos algunas cifras de Naciones Unidas y de la FAO que nos pueden dar la senda de los próximos 30 años, que creo que son muy importantes. Se habla mucho de la referencia 2030-2050, ¿no? ¿Dónde estaremos en el 2050? Bueno, en el 2050 sobre la Tierra habrá aproximadamente, según Naciones Unidas, unos 9.800 millones de habitantes. Es decir, habrá aproximadamente un crecimiento de un tercio, de un poco más, 36% respecto de las cifras actuales. Eso supondrá, según la FAO, un incremento de las necesidades alimentarias de un 70% de la actual producción agroalimentaria que tenemos en el planeta, desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería. Pero lo más interesante de esta visión de la FAO en relación con esta producción, teniendo en cuenta lo que después hablaremos en relación con los nuevos retos, es el hecho
de que este incremento de producción, tanto en hectáreas como en cabezas, se va a producir con un muy mínimo incremento, tanto de hectáreas como, sobre todo, incluso de reducción del número de cabezas, es decir, de la ganadería que produzca esta alimentación, estos alimentos necesarios para este incremento de población. Este es un reto que yo creo que en términos estratégicos es muy interesante. Yo creo que muestra claramente pues, los dos lados. Por un lado, hay un mercado que se va a ampliar y en el cual, como después diré, España puede continuar siendo un major player, y al mismo tiempo estamos en una situación donde esa producción tendrá que tener unas características distintas. Porque para la próxima década, y es mi tercera observación, hay tres elementos que yo creo que van a condicionar el futuro de nuestro sector agroalimentario. En primer lugar, el reto, evidentemente, de la mitigación del cambio climático y del respeto al medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Por citar concretamente los casos de España, estamos en este momento en unas emisiones de CO2 que se sitúan en un conjunto del conjunto del sector primario en un 11,6% del conjunto de las emisiones. Es una cifra muy inferior a la media comunitaria, que se sitúa en torno al 20%. Nuestros vecinos franceses, por ejemplo, están en el 18%. Irlanda está muy por encima de la media comunitaria. Es decir, que tenemos una referencia desde el punto de vista de las emisiones perfectamente neutralizable, teniendo en cuenta que hay una segunda parte. No lo quiero abrir aquí, es un debate muy interesante desde el punto de vista para ustedes como economistas, metodológico, sobre cómo se calculan las fijaciones, las capturas de CO2 en el sector primario, cosa que no es pacífica y, como siempre ocurre en estadística, al final va a ser uno de los elementos fundamentales de la ecuación. Digo porque hay quien sostiene que el sector primario es ya en estos momentos neutro porque captura sobre todo pues, cultivos leñosos y otros, política forestal, nuestros bosques, que es decir, buena parte de lo que emite. Yo creo, por el contrario, que hace falta, con independencia del debate metodológico, un esfuerzo suplementario. De hecho, el Plan Nacional de Energía y Clima supone una disminución del 18% de esta cifra que he indicado anteriormente para el periodo de aquí al 2030 y sobre la base de los datos del 2005, y yo creo que es perfectamente lograble dentro de la estrategia de la Unión Europea, del nuevo Pacto Verde, esto es, tener una economía neutra en carbono para el 2050, en el cual nosotros, en la declaración aprobada por el Gobierno de España hace 2 semanas, nos comprometimos específicamente en el sector primario a alcanzar esa neutralidad en el año 2050. Por tanto, esta es una primera orientación que va a ser fundamental. La segunda, la digitalización de la agricultura y la ganadería. La agricultura de precisión, también la ganadería, la utilización, por ejemplo, como ocurre en el caso de la irrigación, en la utilización del agua, de unas tecnologías que hoy por hoy, y podemos estar orgullosos de ello, son, en el caso de España, de primer nivel, únicamente comparables a las de Israel, que es probablemente el país, pues lógicamente, tecnológicamente más avanzado en materia de la industria del agua y de la utilización eficiente de la misma. Pero yo diría que en el tema de la digitalización vamos más allá. Ese tema para mí es el gran debate sobre cómo conseguimos no solo tener mayor producción, sino que esa producción se valorice de forma más significativa. Después lo diré, para mí, uno de los grandes retos que tenemos en el sistema agroalimentario español. Eso significa investigación, significa desarrollo, significa innovación. Solo por darles un apunte, en el próximo marco comunitario, perspectivas financieras, estamos hablando para el sector primario de aproximadamente 10.000 millones de euros. España puede perfectamente aspirar todo nuestro sistema de investigación universitario y de investigación y también del sector privado y en particular de todos los actores del sector agroalimentario a que casi el 10%, entre el 9 y el 10% de esa cantidad venga a nuestro país. Por tanto, gran reto ahí desde el punto de la I+D+I para el futuro inmediato, para la próxima década. Tercer aspecto, y muy importante, el cambio demográfico. El cambio demográfico con un fenómeno que es europeo, que es de conjunto de la Unión Europea, pero especialmente agudizado
en algunos países como España. El envejecimiento de la población activa, el hecho de que antes les he dado unas estadísticas sobre ocupación, es muy previsible, efectivamente, que en esta década la ocupación en el sector primario español, no me atrevo a dar una cifra final, pero disminuya en función del incremento de esa productividad y en función de la modificación que la digitalización y, en definitiva, pues la introducción de la inteligencia artificial y de otros mecanismos va a suponer dentro del sector primario. De hecho, en la próxima década, casi un 60% del conjunto de los ocupados en el sector primario pues podría retirarse, podría pasar a la jubilación. Hoy tenemos solo el 8% con menos de 40 años. Por tanto, ahí se abre un gran reto, que yo creo que es un reto de sociedad, que tiene mucha relación con todo lo que hablamos sobre cambio demográfico, pero también con despoblación en muchas partes de la España interior, y que supone, creo, una gran oportunidad vinculada a lo que yo suelo denominar, no me atardaré sobre ello, el triángulo mágico del futuro del sector agroalimentario español, esto es, jóvenes y mujeres, digitalización, en los términos que he descrito, y después utilización eficiente del agua, porque evidentemente el regadío, incluso con todos los desafíos climáticos que tenemos ante nosotros, supone la corona, la estrella de la corona, lo más brillante y más productivo del sector agroalimentario español, y tiene que continuar siéndolo, esto es, evidentemente, con una utilización racional y eficiente del mismo. En este contexto, ¿qué se plantea en estos momentos? ¿Cuáles son los grandes retos desde el punto de vista del Ministerio y del Gobierno de España sobre el futuro inmediato? Mi opinión son dos. Uno, me oyen hablar mucho en los últimos días al respecto, es el tema de la cadena agroalimentaria. Y el segundo, evidentemente, el tema relativo a la nueva PAC 2021-2027. Sobre el tema de la cadena agroalimentaria, quiero ser muy claro, el Gobierno tiene intención muy pronto de volver sobre el texto de la vigente ley de 2013 en relación con la aportación en esa cadena de valor de cada uno de los integrantes, del sector primario, de la industria, de la distribución y también de los consumidores, que somos todos nosotros, en definitiva de los ciudadanos, para darle más transparencia, para lograr un mayor equilibrio y también, evidentemente, y lo digo de forma significativa, no puedo dejar de decirlo, como ministro de los agricultores y de los ganaderos, para apoyar al sector más débil en ese escalón de la cadena, que es evidentemente de los agricultores y ganaderos, que son quienes están en el inicio de la misma. Y yo creo que, lo decía antes, hace falta transparencia. Mañana mismo se reúne el Observatorio de Precios de la Cadena Agroalimentaria. Yo creo que todo lo que es, y ustedes como economistas lo apreciarán, mayor transparencia en la formación de los precios es un factor muy positivo, entonces es muy sano desde todos los puntos de vista. Y después, evidentemente, en los términos de intentar madurar lo que supone el conjunto de relaciones de nuestra cadena agroalimentaria, basada, pues aún en muchos lugares, en el trato oral, en el trato verbal, y que debe ser sustituida, como lo ha sido ya en muchos sectores, por ejemplo el lácteo, por contratos escritos e inclusive por contratos escritos de plurianuales que permitan una previsión para el agricultor y para el ganadero y, en definitiva, para el productor, de una perspectiva de producción más organizada, más planificada, que en mi opinión es fundamental para poder afrontar los retos que tenemos en estos momentos. De hecho, y yo creo que aquí es una observación que quiero hacer de pasada, esta realidad, como siempre, es una realidad mixta, es una realidad donde hay muchos matices. Si hablamos de agricultura y ganadería, estamos hablando de muchas cosas, de muchos sectores, estamos hablando de muchos territorios, estamos hablando de muchas condiciones. No es lo mismo un sector que tenga el 80 o 90% de su perspectiva en la exportación que un sector que tenga, evidentemente, esa perspectiva básicamente en el mercado interno. Yo diría que la transformación en el sentido de